Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a su tutorial de esta semana. En esta semana mis chicas y mis chicos vamos a terminar ya con este tutorial parte 3 nuestra taza de galletita de jengibre. Aquí por arriba te va a salir como sugerencia los videos o el video anterior, la parte 1 y la parte 2 que también encuentras en la descripción de este video. Aquí picas el nombre del video y se despliega la cajita de información donde encuentras los enlaces de los dos tutoriales anteriores, donde hemos realizado todo lo que estás viendo ya aquí en la cámara. Ya realizamos toda la tacita, su bufanda, su galletita, su carita de galleta, su glaseado blanco, su cerecita, y vamos ahora a realizar en esta parte 3 el bordado de su rostro y el bordado de la tacita. Vamos a bordar un poquito de Navidad aquí la taza. Vamos a bordar sus ojitos, sus cejas y vamos a colocarle un poquito de decoraciones al glaseado. Así que arranquemos con esta parte 3 ya para terminar nuestra taza de galleta. Vamos a comenzar bordando la parte de la tacita. Voy a soltar aquí la bufanda, vamos a dejarla a un lado mientras bordamos y vamos a utilizar los alfileres como ayuda. Entonces voy a centrar, mis chicas van a centrar con la ayuda de la nariz, la parte de la nariz. Vamos a centrar y vamos a hacer un bordado con hilo blanco de un arbolito más grande y dos arbolitos a los lados más pequeño, y así vamos a hacer hasta la parte de atrás. Uno grande, dos pequeños, uno grande y dos pequeños. Así que vamos a empezar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 rondas. De abajo hacia arriba y ponemos un alfiler, ese va a ser nuestro palito central. Luego, cada 3 rondas hacia abajo ponemos alfileres a los lados para hacer sus ramas, como por decirlo así, sus ramitas. Así que vamos a arrancar desde acá abajo, enhebrando hilo blanco con un nudito en el extremo para que el nudito nos quede dentro del relleno. Cuando ya tenemos el hilo introducido, vamos a ir sacando los alfileres, ¿listo? Los vamos a ir sacando a un costado y vamos a ir subiendo el hilo. Aquí tengo que subir hasta el punto de arriba, hasta nuestro último punto donde tenía el alfiler, lo retiro y introduzco la aguja. Luego introduzco en la parte de abajo para irme devolviendo haciendo la ramita. Si se sale un poquito de relleno lo vamos retirando, lo vamos a ir retirando que no se nos vea. Luego vuelvo y retomo donde me quedó el hilo y saco ahora por el otro alfiler, donde tengo el otro alfiler. Retiro el alfiler, que a propósito mis chicas, si no han visto este precioso adornito que tengo yo aquí con los alfileres de nuestro muñequito de nieve con audífonos, lo encuentran en el calendario de Adviento que encuentran en el canal en la lista de reproducción de Amigurumis Navidad. Ahora voy a sacar en la parte central y así va quedando las hojitas de nuestro árbol. ¿Listo? Voy a introducir un poquito más arriba, me quedó muy abajo voy a ponerlo más arribita para alcanzar a hacer otra ramita más. No contaba con hacer otra ramita más, pero nos va a salir muy lindo si hacemos unas 3 ramitas. Entonces voy a pasar aquí abajo a la misma alineación donde tengo el de arriba. Listo, en el mismo lugar. Paso ahora hacia el otro lado para hacer la misma rayita, retiro el relleno que me sale y retomo acá al centro. Así vamos a hacer los arbolitos. Retomo aquí al centro y ahora busco otra parte central para hacer mi última parte de ramitas. Estos ya no me sirvieron, los voy a retirar. Miren mis chicas qué lindo se ve.
He dejado 1, 2, 3, 4 rondas en medio de las dos ramitas. 1, 2, 3, 4. Igualmente aquí dejé 4 y voy a hacer la última ramita hacia abajo. Hacia acá. Voy a pasar al otro lado para hacer la misma. Retiro el relleno y vuelvo al centro. Y ya nos ha quedado nuestro primer arbolito. Si tú te fijas, ya se ve un arbolito. Vamos ahora con los alfileres a hacer el otro más pequeño a este lado y más pequeño a este lado. Voy a pasarme para el otro lado y ahorita con los alfileres me ayudo para bordar. Creo que ya este hilo blanco no nos va a alcanzar. Voy a ver si nos alcanza para trabajar el siguiente arbolito. Para el siguiente arbolito vamos a hacerlo mucho más pequeño y vamos a hacerlo de 3, 6, 9 rondas hacia arriba. Así que introducí aquí, mis chicas, conté 10 rondas desde donde terminamos este arbolito grande, que diga, no 10 rondas sino 10 puntos. 10 puntos conté desde donde terminamos aquí este arbolito grande, 10 puntos y ahí saqué el hilo. Y voy a hacerlo con... Contamos 3, 6, 7, 8, 9 rondas hacia arriba y vamos a introducir donde termina nuestro alfiler, aquí. Y aquí voy a sacar en el siguiente de abajo para hacer nuestra primera ramita. De esta forma saco el alfiler y jalo la hebra. Este alfiler lo voy a hacer después porque ahí vamos a introducir para la otra ramita. Ahí estoy introduciendo ya en la parte de arriba y voy a sacar en el otro alfiler del otro lado. Estos alfileres de las ramitas los he puesto 2 rondas más abajo de donde termina nuestro palito de el centro. 2 ronditas hacia abajo. Vamos a retirar el relleno que de pronto salga. Y ahora voy a introducir aquí donde está el alfiler del centro de nuestra ramita central. De esta forma se ve, mis chicas. Vamos a retirar. Y desde aquí voy a sacar para la otra ramita. Voy a hacerlo desde más arribita. Voy a introducir un puntito más arriba para que me quede desde más arriba la ramita, las segundas ramitas. Eso, 2 ronditas hacia abajo y 2 ronditas hacia abajo, 2 ronditas desde arriba, 1, 2 y 2 ronditas hacia acá. Cuando coloquen los alfileres van a ir mirando, mis chicas, cómo se ve mejor el arbolito. ¿Listo? Si las ramas están muy separadas, si tal vez necesitamos ajustar, cambiar, hacer reajustes, pues quitan el alfiler y lo ubican donde ustedes consideren mejor. Miren qué lindo se ve el arbolito. Vamos a hacer este mismo a este lado, contando también los 10 puntos hacia acá, hacemos uno igual y por detrás hacemos lo mismo. Cuando hayas terminado de bordar todos los arbolitos, mira, se va a ver así por delante, por detrás tendremos también 2 pequeñitos y uno grande. Vamos a empezar a hacer como copos de nieve sobre la parte de arriba de los arbolitos. Y son muy fáciles de realizar, mis chicas. Voy a realizar uno aquí y eso lo vamos a hacer en los espacios que ustedes deseen. Si quieren bien tupidos o si quieren más regaditos, lo pueden hacer donde ustedes quieran que queden estos copos de nieve. Aquí voy a hacer uno y sencillamente vamos a utilizar como un cuadrado de 2 por 2. ¿Listo? 2 rondas hacia arriba y 2 rondas hacia los lados. Entonces aquí voy a subir 2 rondas. Y voy a sacar justo en el cuadro del centro o la línea o la ronda de la mitad. Ahí voy a sacar y voy a hacer la línea de la cruz o la línea recta hacia el otro lado, también un cuadro hacia el costado.
Luego subo como en forma de X, me hago un cuadro al lado del de arriba, de la línea de arriba que ya tengo. Aquí ya tengo como una cruz y voy a hacerlo hacia abajo. Voy a bajar al cuadrito de abajo en forma diagonal y luego saco más adelante también en la misma ronda, pero un punto más allá, y voy a hacer ahora la X hacia arriba. De esta forma podemos hacer los copitos de nieve. Voy a hacer bastanticos, voy a ir así haciendo unos arriba, otros abajo, ubicándolos en donde yo considere que vayan ocupando los espacios, mis chicas. Aquí vamos a rellenar bastantico para que la parte delantera nos quede bien linda. Vamos a hacerlo así. Si ves que es necesario poner el video un poquito más lento para ver los copitos de nieve más despacio, puedes retroceder y ponerlo un poquito más lento, en velocidad más lenta, para que puedas ir paso a paso, ¿vale? Voy a hacer estos copitos de nieve rellenando la parte de arriba y la parte de atrás y pasamos al bordado de su rostro. Así nos ha quedado, mis chicas. He puesto unos 3 copitos a este lado, otros por aquí y unos en la parte de atrás. No he puesto en la parte de abajo, sino solo en la parte superior, como les indicaba. Vamos ahora con el hilo negro a hacerle unas pequeñas pestañas a nuestra galletita de jengibre. Así que vas a enhebrar el hilo negro, una hebra que tengas de negro. Y vamos a sacar la aguja justo en todo el medio o en toda la ronda central de nuestro ojito, por el lado exterior, o sea, por el lado derecho. No por el lado interno, sino por fuera. Y aquí en la línea justo del centro vamos a abarcar solo 2 puntitos, 2 puntos en esa línea. Introducimos y voy a sacar la aguja una ronda por encima, hacia arriba. Una ronda por encima de esos 2 puntitos, como para hacer una pequeña pestañita. Ya hice una lineecita y aquí, ahora estando ubicada en la parte de la ronda de arriba, voy a volver a llegar al centro donde saqué primero la hebra, aquí en el centro. Y ahora voy a pasarla para el otro lado, 2 puntitos por fuera, por aquí. Y de esta forma hacemos la primera pestañita. Si te das cuenta, ya quedaron las 2 lineecitas. Voy a hacer ahora las de este lado. Teniendo ya la otra pestañita, vamos a realizar las cejas. En mi caso, mis chicas, las voy a hacer con el hilo blanco. Enhebré el hilo blanco y saqué la aguja 2 rondas por encima del ojo, ¿vale? Y en esta dirección, mira, donde termina el ojito, estoy poniendo la aguja. Ahí saqué en esa dirección 2 rondas más arriba de nuestro ojito, saqué la hebra. Y voy a realizar de forma diagonal, abarcando unos 3 o 4 puntos hacia arriba de esa misma ronda. ¿Listo? Voy a introducir aquí y voy a sacar en esa misma dirección, por esa misma ronda y en la misma dirección que lo estoy teniendo aquí, voy a sacar la aguja para que se quede la otra cejita, de una vez la podamos realizar. ¿Listo? Si nos cuesta a veces trabajo sacar la aguja del tejido, nos podemos ayudar con pinzas. Esto pasa muy seguido, que se nos haga nuditos o se nos enrosque el hilo, entonces nos toca con mucha calma ir sacando el hilo. Y así queda la cejita, solamente vamos a hacer esa lineecita. Voy a realizar la otra introduciendo la aguja también hacia este lado en la misma dirección, en la misma ronda. Y ahora vamos a echarle un poquito de rubor, maquillaje y a colocarle unos cuantos decoraciones en todo el glaseado, como chispitas de dulce, se podría decir.
Para maquillarla o para echarle un poquito de rubor, mis chicas, yo utilizo sombras común y corriente de las nuestras, de las que utilizamos para maquillaje, y con una brochita, puede ser como esta o mucho más delgadita, vamos a aplicarle en las mejillitas o justo debajo de los ojitos. En unas 2 ronditas debajo de los ojitos le hacemos el mismo circulito en ambas partes para que nos queden iguales. Y listo, mis chicas, eso con respecto a nuestro maquillaje o nuestros rubores de nuestra galletita de jengibre. Vamos a realizar un poquito de decoraciones en la parte del glaseado. Para las decoraciones voy a utilizar estas pepitas o estas cuencas que tenemos para realizar manillas, pulseras, accesorios. Son unas muy pequeñitas, muy diminutas. Si logras ver en mi dedo cómo quedan, son muy pequeñitas y son de tonos o colores pasteles. Voy a utilizar estas, pero si tú tienes unos de colores mucho más navideños, pues también te servirán. Y tengo este aplique de Navidad que lo iba a utilizar para nuestra muñequita Emma y sus outfits que ustedes ya vieron en el canal, y si no la han visto vayan y busquen allá. Está una muñeca preciosa con 3 outfits y uno de ellos es uno navideño. Entonces este lo iba a usar para ella, pero me quedó, así que lo voy a colocar aquí en una esquinita en el glaseado. ¿Listo? Todo esto lo voy a pegar, no lo vamos a coser, sino que lo voy a pegar. Yo ya tengo aquí mi pistola. Yo utilizo mucho la pistola caliente, la pistola de silicón caliente. Con esta pistola me ayuda muchísimo a pegar todos estos apliques. Si los quieres coser y tienen hoyuelito como lo que tenemos aquí de nuestras cuencas que tienen el agujero para introducir el hilo o la aguja, en cuestión de las manillas lo puedes hacer. Si no, simplemente como yo, con un puntito de silicón caliente ponemos encima la pepita o el adorno. Entonces voy a hacerlo así con silicón caliente y ya les muestro cómo nos queda y cuánta distancia más o menos dejen entre cada cuenca o entre cada pepita. O puedes hacerlo a tu gusto también. Bueno, mis chicas, así nos ha quedado nuestra tacita de galleta de jengibre. Miren que ya le coloqué todos los apliques, un montón de pepitas, y algo adicional que hice fue colocar unas pepitas de un tamaño un poco más grande. Me pareció que le hacía falta como ese toque de realce, así que si tienes unas más grandecitas, puedes también colocarlas. Y así nos queda ya terminada nuestra tacita. Espero que hayas disfrutado todos estos tutoriales, que hayas tejido junto conmigo completamente este tutorial, este patrón, y espero verlo, tu foto de este diseño terminado en las redes sociales. Aquí en la descripción del video encuentras todas mis redes sociales, el Facebook. Tenemos además un grupo de Facebook donde puedes subir tu foto terminada y así todas en esta comunidad podremos verla. También tenemos la cuenta de Instagram, la cuenta de TikTok. Bueno, aquí abajo en la descripción encuentran todos estos enlaces para que puedas etiquetarme también como autora y diseñadora del patrón. Te agradezco por haber tejido junto conmigo. Sé que te quedó preciosa también y nos vemos en el siguiente tutorial. Recuerda que puedes descargar este patrón en PDF en tu correo electrónico. El enlace también lo encuentras aquí en la caja de información. Nos vemos en un siguiente tutorial, mis chicas, y no olviden comentar. Comenta y escribe en los comentarios cómo te quedó, cómo te pareció, para que otras artesanas que llegan por primera vez a hacer el tutorial puedan ver tu comentario como referencia. Nos vemos en el siguiente paso a paso, mis chicas. ¡Feliz Navidad!